Saludos buenas a los seguidores de este grupo, la materia Psicología de la Comunicación. Hoy nos encontramos nuevamente para tratar un tema que es de interés para todos y me refiero a la comunicación verbal y no verbal. La comunicación verbal es aquella que se puede dar de dos maneras, oral o escrita. Se le llama verbal por el uso del verbo, de la palabra. En nuestros días es muy común el otro tipo de comunicación, la no verbal. La comunicación no verbal es el proceso mediante el cual se da la comunicación y se recibe mediante signos, movimientos, símbolos. En nuestros días es muy común el uso de la comunicación no verbal. Así podremos ver señales, símbolos en el transporte, en edificios, en instalaciones físicas de instituciones, la comunicación no verbal, donde indican que se debe hacer o no una acción determinada. Hay unos elementos que intervienen en ambos tipos de comunicación y me refiero, en el caso del emisor, el aparato, los aparatos que se usan, tales como la cara, los ojos, la voz, el hecho de yo decir, ya estoy enviando una información, sin embargo no usé la palabra, no usé el verbo, pero sí utilicé la voz. Pero ese sonido que emití con mi voz dice alguna información que el receptor capta. ¿Y cuáles son esos elementos que utiliza el receptor para entender la comunicación no verbal? La vista, el oído, el tacto, el olor, es decir, el gusto también. Son elementos que se dan en la comunicación no verbal. Es un tema que reviste gran importancia para aquellos que pretenden dedicarse al mundo de la comunicación, no importa el medio, ya que debe tener la habilidad, la capacidad para interpretar, para asimilar un gesto. Es muy utilizado también en nuestros tiempos la comunicación no verbal en una entrevista laboral, donde el psicólogo, generalmente un psicólogo, entrevista al candidato, pues va interpretando lo que dice el entrevistado con sus palabras, pero a la vez interpreta lo que quiere decir con su gesto, con su rostro, posición del cuerpo. La posición del cuerpo es determinante en la comunicación no verbal. También en otros ambientes se utiliza la comunicación no verbal, también en escuelas. Los psicólogos o psicólogos escolares, ¿verdad?, en el departamento de orientación específicamente, cuando un estudiante se dirige quejándose de algo, de un mal que le agrava o de una situación que se da en el curso, ya se sabe cuando éste miente o no por la comunicación no verbal. Una cosa es lo que se dice, otra es lo que se demuestra con el gesto, con la cara, con el cuerpo. También otro escenario que es muy utilizado en nuestros días, la comunicación no verbal, es en los estrados, en un juzgado. Cuando se está juzgando a un acusado, ¿verdad?, se le evalúa en base a sus movimientos corporales, a su expresión corporal, a sus gestos, el ceño, la parte de los ojos, ¿verdad? La mirada también se le estudia para determinar si miente o no acerca de esa situación que se le acusa. Es un tema no tan amplio, pero también en los animales podemos ver la comunicación no verbal, ya que no tienen uso de la palabra oral o escrita. Entonces se da también la comunicación no verbal. La comunicación, este tipo de comunicación no es de ahora, se usa desde antaño, aunque no haya sido bautizada como tal, pero esta surgió primero que la verbal, ya que la escrita es después de la humanidad, y aunque naturalmente la hablada, que es comunicación verbal también, surge desde antes,
pero la escrita fue después cuando el hombre comenzó a plasmar lo que pensaba. También es un tipo de comunicación verbal. Sin embargo, en la no verbal se dan muchos escenarios que, en resumidas cuentas, es cuando el receptor asume, entiende el mensaje sin apenas haber leído o escuchado una palabra. Es todo hasta el momento. Freddy Guzmán les acompañó. Gracias por seguirnos.